Bismillahirrahmanirrahim. La charla de hoy girará alrededor de un solo versículo del Corán. Vamos a diseccionarlo y un poco entender a qué se está refiriendo, es decir, cómo aplica en nuestro día a día. Cuando digo librarnos de las falsas creencias, por creencias me refiero a todas aquellas cosas que forman tu forma de ver el mundo o que conforman tu visión del mundo. Esto incluye, por ejemplo, si tú crees en unas supersticiones determinadas, si tú crees que cabe la posibilidad de que lleves una maldición heredada, si tú crees que hay cosas que te dan mala suerte, o por ejemplo que pase un gato negro, la mayoría de estas creencias están relacionadas con lo sobrenatural, ¿no? O con lo metafísico, el más allá. Pero algunas de estas creencias también son acerca del mundo. Eso lo menciono como una nota marginal. Por ejemplo, cuando una persona es positiva o es negativa, podríamos decir que son sus creencias las que le están influyendo a ser de una forma o a ser de otra. Es decir, si yo, por ejemplo, creo que el mundo está lleno de, espíritus o almas que están vigilándome y que quieren hacerme daño, o soy propenso a creer en maldiciones y este tipo de cosas, generalmente tengo una visión del mundo negativo. Una visión del mundo en la que el universo o el mundo no está a mi favor, sino que está en mi contra, ¿vale? En el caso de una creencia islámica, técnicamente crees que todo está de tu favor, en un principio. Por tanto, las creencias pueden ser, insisto, metafísicas, principalmente de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, si alguien te dice estás maldito, o si alguien te dice que lo que te ha ocurrido mal simplemente te estaba destinado y te tienes que resignar a aceptarlo, porque como musulmanes creemos que todo está dentro del poder y conocimiento de Dios. Pero hay una versión falsa de esta doctrina, que es que tú no tienes poder para cambiar las cosas, ¿no? Eso es una interpretación falsa de una creencia que en un principio es islámica. Eso también vendría a ser una creencia falsa que está afectando tu día a día. Y por supuesto, las creencias normalmente son el producto de lo que nos han estado diciendo, repitiendo o inculcando. Si de niño te decían cada vez que pasaba algo que es un hechizo o es una maldición que te han echado, te decían que es porque los astros se han puesto en nuestra contra o porque los dioses se han enfadado. Eso es una creencia que de tantas veces que se te ha repetido, se te ha grabado en el sistema. Esto ocurre incluso con creencias que no son directamente religiosas. Por ejemplo, si tú de niño se te repite una y otra vez que tú no vas a valer, que eres tonto, que no vas a llegar a donde quieres, eso sí se te repite muchas veces, cuando te haces mayor y quieres hacer algo, escuchas esa voz que te está diciendo, pero si tú eres tonto y no vas a valer, ¿vale? Eso es un tipo de creencia. Lo que pasa es que es una creencia que no tiene necesariamente un veredicto religioso o sobrenatural, pero sigue siendo una creencia que te afecta en tu día a día. Es algo que te han estado repitiendo, se te ha grabado en el cerebro y de algún modo u otro pues interfiere en tu día a día. El Islam naturalmente engloba todo, engloba lo que está relacionado con esta vida y con la última vida. No es una religión en el sentido que solo te habla de la última vida, tampoco es una visión del mundo en el sentido que solo te habla de esta vida, sino que, como hemos dicho muchas veces, está conectado y es una prolongación. Por ejemplo, si Dios te dice Dios nos dice acerca del ser humano, Dios os ha dado forma y os ha dado forma de un modo excelente o bien adaptado. Si tú tienes esta creencia acerca de Dios, de la creación, eso impacta en tu día a día, ¿vale? Por ejemplo, si alguien insiste en hacerte creer que eres defectuoso, que estás mal hecho, en el fondo nuestra creencia no es esa. Nuestra creencia es que cada persona está hecha para la función que debe desempeñar, ¿vale? Sí es verdad que tenemos una tendencia a dejarnos o quejarnos de lo que no tenemos, como podría ser más ancho, más estrecho, más alto, más bajo, más pálido, más oscuro, pero la realidad es que Dios dice que nos ha hecho de una forma bien adaptada. Eso es una creencia acerca de Dios que tú tienes que impacta en tu día a día. Por tanto, las creencias tienen un impacto en tu día a día. Por eso es importante
que analicemos las creencias, porque hay creencias que están ahí haciéndonos daño. Este versículo de Suratul An'am que quiero comentar empieza diciendo, Dios nos dice, Sayaqulu alladhina ashraku, aquellas personas que cometen shirk, y ahora explicaremos lo que eso es, te van a decir, ¿vale? Es decir, las personas de shirk te van a decir. Y luego quiero establecer claramente qué es lo que significa el shirk, porque a veces tenemos una versión simplista. Creemos que el shirk es adorar a ídolos. El shirk es colocar a la creación donde no le corresponde, en lugar de Dios. Por supuesto que adorar a ídolos, shirk significa poner a alguien al lado de Dios, por decirlo de alguna forma rápida. Shirk, por ejemplo, es adorar a ídolos, ¿vale? Eso es una forma de shirk, es una forma de colocarle un socio a Dios, pero también el Corán nos habla de que cuando tú tienes una autoridad religiosa y no le cuestionas nada, te crees todo lo que dice, es decir, llegas a creer que no se puede cuestionar, eso es una forma de shirk. Dios de hecho nos dice, hay personas que han tomado a sus líderes religiosos y a sus sacerdotes como arbab, como señores, min dunillah, aparte de Dios. Esto lo dice Dios explícitamente en el Corán. También nos habla Dios de las personas que se someten a sus instintos básicos o a sus emociones. Es decir, tienen esta creencia, que es desde luego una creencia falsa, de no puedo controlar mis instintos, mi apetito sexual, mi apetito de comer, está fuera de mi control, por tanto voy a hacer todo lo que el cuerpo me diga. Eso es una creencia falsa, Dios dice. ¿Has visto a la persona que toma a sus instintos básicos como dioses, como un objeto de culto? Por tanto, lo que intento decir es que el shirk es mucho más amplio de lo que solemos entender, ¿vale? Por supuesto, la gente que cree en supersticiones, la gente que cree que lo que te pasa es porque tus ancestros están enfadados o porque no has hecho un ritual de la forma exacta que lo tenías que hacer. Hay muchas formas de shirk. Entonces, cuando Dios nos habla de shirk, nos está hablando siempre de que coloques a un elemento de la creación en un lugar que corresponde al creador, básicamente, ¿vale? Por ejemplo, el apoyo excesivo. Cuando tú te crees que hay una persona de la cual depende tu sustento, depende tu suerte sobrenaturalmente, que te vayan bien las cosas. En algunos casos esto roza el shirk. En algunos casos extremos, si le das a esa persona cualidades divinas, viene a ser una forma de shirk. Cuando esa persona te convence para creer que le necesitas a él para acceder a Dios, que le necesitas a él para que las cosas te vayan bien, ya estás colocando a un elemento de la creación donde no le corresponde, ¿vale? Entonces la creencia en Dios técnicamente te libra de esta dependencia en la creación, ¿vale? Es decir, todos estos elementos de la creación, ellos también, de algún modo u otro, atados, dependientes de las leyes naturales que Dios ha impuesto. Por tanto, las personas que caen en alguna forma de shirk te dicen lo siguiente. Dios dice, "Law sha'a Allahu ma ashraku." Si Dios hubiera querido, la ashrakna, no hubiéramos cometido este shirk, no estaríamos haciendo esto. Por eso he dicho antes que el qadar, la creencia de que Dios ha decretado las cosas, también se puede distorsionar para convertirse en una falsa creencia, que es lo que estaban haciendo estas personas. Ellos decían, es lo que podemos llamar fatalismo, un falso qadar, es decir, bueno, Dios es quien ha decidido que nosotros hiciéramos estas cosas, por tanto, realmente no pueden estar mal. La verdad es que en el Islam el conocimiento de Dios sobre toda su creación y el hecho de que Dios tenga control sobre toda su creación no elimina tu responsabilidad, ¿vale? Cuando tú utilizas eso como argumento para eliminar tu responsabilidad, de nuevo estás cayendo en una doctrina que es falsa, una creencia que es falsa. Tienes que reconocer que dentro de la creación de Dios, dentro del tiempo y el espacio, hay un trozo que te corresponde a ti, por el cual tú eres responsable. No intentes responsabilizar a Dios, incluso con la excusa del qadar, que supuestamente es una doctrina correcta, con la excusa del decreto de Dios o el hecho de que todo está bajo el poder de Dios. Por poneros un ejemplo, yo me puedo levantarme, ir a otra persona y darle una bofetada. ¿Por qué me das una bofetada? Y yo respondo, Dios ha decretado que mi mano se iba a levantar y te iba a dar en la cara. De esa forma yo estoy eliminando la responsabilidad de mi acción. Esa es una de las muchas falsas creencias que tenían determinadas personas. Y luego añaden, wala aba'una. Y nuestros ancestros tampoco, ¿vale? Es decir,
nosotros no hubiéramos tenido estas creencias si Dios no hubiera querido, y nuestros ancestros tampoco, mis padres tampoco, mis abuelos tampoco. Es decir, ¿estás insinuando que todas estas personas estaban equivocadas y Dios lo permitió? De nuevo, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás eliminando la responsabilidad de esas personas. Muchas de esas personas tan solo seguían lo que se les enseñó, ¿vale? Por tanto, echarle la culpa a Dios es algo falso. Y esto contiene implícitamente la creencia, o la creencia falsa, de nuevo, de que tus creencias no las puedes cambiar. En otras palabras, tú estás diciendo, yo no puedo alterar las cosas en las que creo, porque me las han dado mis padres y a ellos se las dieron mis abuelos, etcétera, etcétera, y Dios no iba a permitir que se hubieran equivocado. Eso es una excusa para tú no tener que alterar tu sistema de creencias. Si a ti te han enseñado que cuando emprendes un camino, si pasa un mono, pasa un cerdo, tienes que volver a casa y emprender ese camino otro día porque realmente hay un elemento de mala suerte, tú justificas eso diciendo que tus ancestros lo hacían. En cierto modo estás diciendo, yo no puedo cambiarlo, esto ya viene fijado, las creencias son incambiables. El hecho de que yo señale esta excusa indica que las creencias son cambiables y Dios nos hace responsables porque tenemos capacidad de cambiarlas. Desde el momento que tú intentas fijarlas con la excusa de los ancestros, con la excusa del decreto de Dios, con cualquier otra excusa, lo que estás haciendo es implicar que no se pueden cambiar. Y eso es algo que el Islam no acepta por ningún lado. Y luego Dios sigue mencionando el argumentario de estas personas. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Si Dios no hubiera querido, es decir, no hubiéramos cometido este shirk, ni nuestros ancestros tampoco, es decir, ahora ya la cosa está fijada y no se puede cambiar, y tampoco hubiéramos prohibido ninguna cosa, o no hubiéramos inventado estos tabúes, por ejemplo. ¿Y esto qué es lo que indica de nuevo? Que todos estos tabúes son intocables, ¿vale? Si yo tengo unos tabúes determinados acerca, por ejemplo, de la menstruación, cuando una mujer menstrua, lo que toca se vuelve impuro, bla, bla, bla. Cuando tú dices, si Dios no hubiera querido, no hubiéramos creado estos tabúes, ¿qué estás diciendo? No los vamos a cambiar de ninguna forma, ¿vale? Son incambiables, están ahí, están fijos, llevan desde siempre. Y Dios, al fin y al cabo, si están ahí, Dios lo ha dejado. Dios no ha desviado a todos nuestros ancestros, con lo cual estás quitando responsabilidad al ser humano. Y la creencia en Dios en el Islam no es una excusa para que tú elimines la responsabilidad que el ser humano tiene de analizar las cosas y escoger creencias, si lo quieres decir así. Hay 1.000.000 de creencias de este tipo, de tabúes de este tipo, de supersticiones de este tipo. Hay mucha gente que cree que silbar atrae a los demonios. Hay mucha gente que cree que sentarse con las piernas cruzadas atrae la mala suerte. Todo esto son creencias que tú tienes. Y no puedes decir, es que a mí me las pasaron. Dios te va a responsabilizar por eso, por no haber hecho el análisis pertinente en lo que se refiere a estas creencias y a estos tabúes. Es decir, Dios aquí mete las creencias por un lado y los tabúes por otro. La creencia es lo que tú crees acerca del más allá, y luego otra cosa es las restricciones que colocas en la vida de la gente, que pueden ser una consecuencia de esas creencias, ¿no? Pero de todo esto, en cierto modo, se te va a responsabilizar. Y fijaos lo que añade Dios sobre este tipo de argumento, que délica, es decir, de igual modo, las personas que hubo antes también mintieron de esta forma o inventaron estas mentiras. Lo que esto nos indica es que esta actitud cómoda de a mí me ha repetido esta creencia y a mi cerebro le resulta cómodo actuar como si fuera la verdad y no tener que replantearla, eso es una actitud humana, forma parte de la condición humana, no es algo nuevo, es algo que tú has hecho, tus padres hicieron, tus abuelos hicieron. Por eso cuando tú dices yo voy a hacer esto porque lo hicieron mis ancestros, en el fondo es absurdo, porque ellos también estaban siguiendo esta actitud cómoda, si lo quieres decir así. Por tanto, Dios dice, de igual modo que tú estás mintiendo para defender a toda costa aquello en lo que estás asentado, los que vinieron antes hicieron exactamente lo mismo. Por tanto, es un círculo completamente absurdo. Hay un versículo muy parecido a este está en el Sura 6, Suratul An'am, el rebaño. Hay uno en Suratul Nahl, el Sura 16, la abeja, que es un versículo muy parecido, pero Dios lo termina de otra forma. Y dice, فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
¿Acaso les corresponde a los mensajeros algo aparte de transmitir con claridad? En otras palabras, es una forma de decir, la gente que se quiere aferrar incondicionalmente a las creencias que tiene, en el fondo tú no puedes hacer nada hasta que ellos no quieran alterar esas creencias, ¿vale? Por eso Dios dice, tú como mensajero solo te corresponde transmitir, ¿vale? Después de explicar su argumentario, Dios dice, a ti solo te corresponde transmitir. El punto de inflexión está en manos de ellos. Ellos son los que van a decidir si dar el cambio, si dar el paso, deciden si van a desafiar sus propias creencias o no lo van a hacer. Por tanto, es muy interesante que Dios concluya con esa frase. Y en cierto modo esto lo que hace es eliminar esa visión que a veces tenemos las personas cómoda de que este mundo o en esta vida somos agentes pasivos. A mí me ha tocado una serie de creencias, a mí me ha tocado una cultura, unas prohibiciones, unos tabúes, y yo en cierto modo soy una víctima de eso, no puedo hacer nada por cambiarlo. Dios te está diciendo, eres directamente responsable de no solo de tus acciones, sino de tus creencias, ¿vale? Y de hecho tus acciones van a determinar tus creencias, o viceversa. Si no fueras tú el que determina las cosas, Dios no te hubiera hecho responsable de tus acciones, ni te fuera a juzgar. Pero el hecho de que Dios te haya hecho responsable y te va a juzgar significa que tú eres el que conduce en tu vida. Tú decides tus creencias. Tú no puedes justificar una creencia diciendo me la han pasado. Tú no tomamos estas decisiones en el día a día realmente. Quiero decir, si a ti viene alguien y te dice tienes que dejar que venga conmigo toda tu familia porque va a venir un huracán, tú no les vas a decir gracias. Tú vas a decir ¿qué pruebas tienes de lo que estás diciendo? ¿Me entiendes? Normalmente no suspendemos esta actitud, pero parece que por alguna razón, en cuanto a las creencias, especialmente religiosas, pero no solo religiosas, automáticamente nos creemos lo que se nos ha dicho, ¿vale? Y supongo que habrá alguna razón de ser de esto. A los niños les conviene creerse lo que dicen los padres. Probablemente los niños que se creen lo que les enseñan, dado que los padres generalmente solo quieren protegerte de los peligros, probablemente esos niños han podido sobrevivir mejor, ¿vale? En este caso sería una cuestión de lo que llaman selección natural, ¿no? Es decir, es bueno. Este es uno de los problemas de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo en general. Hay cualidades que son necesarias para la supervivencia, pero luego tienen un lado oscuro o un precio a pagar. Y aquí el precio a pagar es que te vas a creer a tus padres incluso cuando te mientan. Y luego cuando llegues a la edad adulta ya te has acomodado en eso que te han estado repitiendo y diciendo una y otra vez. Por tanto no lo cuestionas. Ese es el lado negativo. Dios dice حتى جاءوا بأسنا. Se aferraron a estas creencias, ellos y sus ancestros, todos mintieron hasta que les llegó nuestro golpe, si lo quieres decir así. Y eso en cierto modo lo que les está diciendo es, tú no sigas ciegamente lo que te han pasado, porque las creencias absurdas o las creencias falsas tienen consecuencias, ¿vale? Las creencias absurdas si te aferras a esas creencias y te niegas a hacer el análisis pertinente, tú vas a pagar consecuencias. Tus ancestros, mira, también pagaron consecuencias. Luego Dios dice, قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ. Dios indica al profeta o a nosotros, por extensión, diles a las personas que mantienen estas creencias, هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ. ¿Acaso tenéis algún conocimiento? Y el concepto de ilm, conocimiento en el Islam, significa básicamente lo siguiente. Yo puedo tener una creencia, yo puedo tener 1.000.000 de creencias acerca de cómo funciona el mundo. Yo puedo creer que el planeta Tierra es plano y está encima de una ballena flotante. Yo puedo creer lo que me dé la gana, pero eso no constituye conocimiento. El conocimiento técnicamente es cuando la creencia que tú tienes, en cierto modo, coincide con la realidad, ¿vale? Y si no, no es conocimiento. Por tanto, Dios dice, diles, pregúntales, ¿es que tienen un conocimiento? ¿Es que tienen una información basada en la realidad? ¿Vale? Que nos podáis mostrar o que podáis aducir. Es decir, si todos estos tabúes que tú tienes, vamos a imaginar que tú tienes, o me dices que una persona que está menstruando, todo lo que toca se vuelve impuro. Y si tú te sientas en esa silla o esa cosa, puedes atraer mala suerte. ¿Tú tienes algún tipo de evidencia para mostrarme?
tanto en la revelación divina como fuera de la revelación divina, tiene que haber algún tipo de conocimiento, o si no, eso que estás haciendo es absurdo y luego tú lo justificas diciendo, ya, pero es que a mí me lo enseñaron. Si viajáramos al pasado y les preguntáramos a las personas que te lo enseñaron, dirían lo mismo. No dirían, yo sí que lo he analizado, te dirían, a mí también me lo han enseñado. Hasta que llegáramos a la persona que por alguna razón o interés o por intentar encontrar alguna explicación se lo inventó. Pero a partir de ahí todos le hemos seguido. Por tanto, Dios nos ordena decir, y si tú eres tú el que tiene estas creencias, te lo tienes que decir a ti mismo. ¿Acaso existe algún conocimiento que confirme la verdad de esto? ¿O que demuestre que esto corresponde con la realidad o se corresponde con lo que realmente ocurre, de modo que puedan aportar este conocimiento? ¿Eso qué es lo que indica? Que en cierto modo las cosas que son verdad puedes aportar un conocimiento, o si no Dios no haría esta demanda. Un concepto muy relacionado en el Islam con el ilm, conocimiento, es el de aql. Aql, que solemos traducirlo como intelecto, en árabe clásico tiene un significado profundo. El verbo aqala significaba atar. Si tú tienes un caballo, por ejemplo, un animal de montura, que es muy fuerte, necesitas atarlo y cogerlo bien. Dios nos plantea a nuestros instintos, nuestras emociones, incluido aquí pues el no querer romperte la cabeza replanteándote tus creencias. Eso, Dios lo que te está diciendo es, muy bien, Dios te ha dado un aql. Dios te pide en el Corán constantemente que uses el aql. ¿Qué significa eso? Que desarrolles la capacidad de sujetar esos instintos y de sujetar esas emociones. Es decir, que tú tomes el mando, que tú seas el conductor de las emociones, no que las emociones sean el conductor de ti. Porque desde el momento que tú haces eso, realmente estás abierto a toda clase de falsas creencias. Cualquier cosa que te satisfaga emocionalmente, la vas a seguir. Por tanto, la idea es que utilizar el aql, cada vez que Dios te pide que uses el intelecto, el aql en el Corán, tenemos que pensar que Dios está diciendo toma el mando, porque si tú no tomas el mando, las emociones son como un elefante, te van a llevar donde ellas quieran. Y esto es realmente un concepto liberador. En cierto modo te está diciendo que tus emociones, igual que tus creencias, eres tú quien las dirige. Hay gente que se cree, y yo soy víctima de esto, hemos hablado de eso, soy víctima de estos factores, soy víctima de estos factores del entorno, soy víctima de mi infancia. Aunque todo esto son factores que verdaderamente influyen, se te está dando a entender que tú eres el principal conductor de tus emociones. Y generalmente no tomas el control de tus emociones porque ya das por hecho que son otros, terceros, otros factores los que dirigen tus emociones. Por eso nunca llegas a ponerlas bajo control. Eso es realmente una ignorancia, es una falsa creencia, ¿vale? Es una ignorancia de la realidad y la realidad es que tú puedes tomar el control. De hecho, fijaos cómo se llama en el Islam la época preislámica, la época del incivismo, de la incultura, de la actitud salvaje, de la falta de valores, se llama Jahiliya. Jahiliya significa ignorancia, punto número 1. Pero es que además lo curioso es que en árabe clásico, Jahil es el opuesto de Aqil. Es decir, el Jahil es la persona que no es Aqil. La persona que no tiene control sobre sus instintos y emociones es un Jahil. Es un ignorante, que realmente significa alguien que no tiene control. Por eso cuando, por ejemplo, vemos en el Corán que cuando Moisés, sobre él la paz, les indica a su pueblo que deben sacrificar una vaca y le dicen ellos a Moisés, ¿nos estás vacilando? Moisés responde, A'udhu billah an akuna min al-jahilin. Busco refugio en Dios, es decir, Dios me libre de ser un jahil, es decir, de perder los papeles, ¿no? Básicamente podríamos traducirlo así. Por tanto, ese es el concepto de la ignorancia. Elegir seguir a otros o seguir a tus emociones, quererte negar la realidad de que tú tienes el control de tus emociones incluso. Y hasta que no reconozcas esta realidad, en cierto modo vas a estar sujeto a emociones, al manejo de otros, a falsas creencias, y al final todo forma parte de una misma irresponsabilidad. Sobre esas personas Dios se dirige ahora a esas personas y les dice, "In tattabi'una illa adh-dhann", no hacéis más que seguir la especulación, ¿vale? Es decir, si tú tienes una creencia de que la mala suerte te persigue,
Yo creo que la mala suerte me está persiguiendo, por eso las cosas me van mal. ¿Qué conocimiento tienes? Ninguno. Es una especulación. Yo he visto que las cosas me van mal y he dicho, o alguien que se lo inventó en el pasado, dijo, eso es porque hay una maldición, eso es porque estás condenado a que te vaya todo mal. Eso es una conjetura, es una especulación. No se basa en conocimiento. Tú imagínate que vas al médico y él te dice, te tienes que tomar, yo qué sé, 20 pastillas de Tranquimacin. Y tú le dices, ¿por qué? Y él te dice, no sé, lo estoy probando. O sea, estás probando, estás especulando y por el hecho de eso, cállate la boca. ¿Qué quiere decir eso? Faltan 10 minutos. Por el hecho de estar probando, puedes acabar con la vida de otra persona. No es ninguna broma. Pero sin embargo, cuando nos aferramos a creencias o conjeturas, es eso lo que estamos haciendo. Estamos arriesgando nuestra existencia, no solo en la última vida, que suficiente mal es, sino en esta vida. Porque estas creencias irrumpen en tu vida. O incluso la creencia en el azar. Dios dice algo interesante en Suratul Jathiyah, en Sura 45, la arrodillada. Lo menciono en castellano porque siempre hay alguien que luego me pregunta, ¿esa sura que has dicho cuál es? ¿Vale? Sura 45, que va mucho de este tema de falsas creencias. Dios nos dice, وَقَالُوا, hay personas que dicen, وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, no existe nada más que nuestra vida del mundo, نَمُوتُ وَنَحْيَا, morimos y vivimos, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, y nada nos aniquila aparte de el paso del tiempo, ¿vale? Tú tienes esta creencia de que realmente todo es azar, todo es azaroso, simplemente el tiempo va pasando y vamos desapareciendo. Eso es una creencia y además es una creencia falsa. Fijaos lo que Dios responde, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, no tienen conocimiento al respecto de nuevo. La pregunta es la siguiente. Yo puedo entender que alguien sea agnóstico, que me diga yo no sé qué existe, porque no tengo acceso a lo metafísico, solo puedo analizar las cosas físicas, pero cuando alguien te dice yo sé que no existe nada metafísico, sé que no existe otra vida, cuando tú dices que te crees las cosas con prueba y bla bla bla, en cierto modo es contradictorio porque estás haciendo una afirmación definitiva de algo que está fuera de tu ámbito de investigación, por eso no puedes tener conocimiento sobre ello. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, esas personas no tienen conocimiento al respecto y luego Dios dice إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, no hacen más que especular. Tú puedes decir, yo no he tenido acceso, no he tenido pruebas todavía de que exista nada, pero cuando tú dices sé con certeza que no existe nada, ¿cómo puedes haber llegado a saber con certeza que no existe nada? Eso es una conjetura. Mucha gente te diría, es un argumento lógico. No, es una conjetura. Por eso hay muchísima gente que es agnóstica y es algo que alabo, porque dicen, no he tenido pruebas de momento, pero no lo descarto. Por tanto, eso es. Y hemos dicho que hay creencias que no son necesariamente metafísicas. Por ejemplo, si la creencia es algo que te han repetido un montón de veces mientras eres niño, por ejemplo, que es cuando nuestro cerebro es más plástico y todo se graba, imagínate que alguien siempre te decía no vas a valer para nada, no vas a valer para nada, no vas a valer para nada. Y luego tú cuando creces y quieres emprender una acción, escuchas esa voz, no voy a valer para nada, no voy a valer, me va a salir todo mal. Eso también es una forma de especulación y tienes que entender eso. La persona o personas que te decían esas cosas, ellos no tienen conocimiento del futuro. Ellos estaban especulando, posiblemente para hacerte sentir culpable, por un miedo a que te hicieras demasiado grande, porque te vieran como una amenaza, por inseguridad, lo que sea. Pero la cuestión es que quien te inculcó esa creencia, que aunque aquí no sea una creencia metafísica, sigue determinando tus acciones en esta vida. Por eso en el Islam tu creencia a Dios va ligada a una actitud optimista, porque las creencias afectan al día a día. Cuando alguien te ha inculcado esta creencia negativa de que no vales, eres tonto, eres feo, nadie se casará contigo con todo el pelo que tienes, etc., eso que tú luego cuando creces no paras de escuchar, eso es una especulación. Eso también es algo que, como cuando tú eras niño, por ejemplo, iba alguien a saber si ibas a triunfar o no. Esa persona afirmó algo sobre el futuro, cosa que está fuera de su conocimiento, con la exclusiva finalidad de, o con la finalidad que fuera, ¿no? Hacerte daño o lo que sea, o protegerse a sí mismo, pero estaba especulando. No tenemos que creer ciegamente las creencias que se nos inculcaron como producto de la especulación.
Y eso se aplica a creencias metafísicas, religiosas, pero incluso las creencias no religiosas, que también la persona que te las inculcó no se basaba en conocimiento, se basó en conjeturas. Por tanto, cuando tú crezcas, no creas que es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque alguien te lo dijo y lo grabó en tu sistema. Tienes que tomar tú las riendas del asunto y decir, perdona, voy a analizar tal cosa. Si mi mente me dice automáticamente que soy tonto y no valgo, lo voy a analizar, porque a lo mejor no es verdad. Eso fue grabado, se me ha inducido. Si mi mente me dice estas cosas que haces son mala suerte, es una maldición, eso me está frenando. Tengo que analizar críticamente si es verdad o no es verdad, porque si no es verdad, hay una creencia que no es verdad y está determinando las cosas que tú haces en la vida. Y aquí terminamos el versículo. Todo esto que hemos comentado es un solo versículo. El versículo 148 del Sura 6. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Y Dios añade, no hacéis nada más que... Takhrusun significa conjeturar, pero es una palabra más radical. No hacéis nada más que conjeturar radicalmente, ¿vale? Estáis hablando de cosas de las que no podríais tener absolutamente ningún conocimiento. El futuro, si los espíritus, si los dioses, si la mala suerte, no hay absolutamente ninguna prueba. Os lo habéis sacado de la manga y encima os habéis sacado de la manga informaciones muy concretas. Si pones la mano así, destruirás a tus padres porque bla bla bla. Es un sistema de creencias muy específicas. Es una conjetura radical. Eso es lo que significa. No hacéis más que conjeturar radicalmente. La idea aquí es que abandonar estas conjeturas que no tienen ningún fundamento es imperativo. Cambiar las creencias es algo liberador. Dios te lo plantea como algo de lo que tienes que liberarte, porque si no, como los tabúes que Dios menciona, van a estar ahí siempre tocándote las narices, siempre evitando que progreses, y encima te ahorras sufrimiento. Es decir, lo interesante de quitarte de encima estas creencias es que te ahorras sufrimiento. Si algo te sale mal, ya no tienes por qué pensar, yo soy el culpable de toda la culpa, como mencionamos la semana pasada. El profeta ﷺ condenó esta actitud. Se nos describía al profeta que a él le encantaba el optimismo, y él odiaba o despreciaba la superstición. Muy bien, si el profeta ama el optimismo, cualquier actitud, el profeta, quiero decir, es la visión islámica, ¿no?, de la vida, cualquier visión que te intente hacer creer o basarte en la culpabilidad, que has cometido un error, estabas abocado a cometerlo, ya no hay nada que cambiar, eres tonto, todas estas creencias, incluso cuando alguien te dice Dios te está castigando, como hemos mencionado, también se puede usar el decreto de Dios de una forma equivocada. Te pasan cosas malas y la persona te dice Dios te está castigando porque en el pasado hiciste esta cosa determinada. Eso es una afirmación de la que no tienes conocimiento, es una conjetura radical. Cuando tú estás diciendo, me está pasando esto malo, es un castigo divino. Incluso hay un tornado, es un castigo divino. ¿A ti quién te ha dicho eso? ¿Te lo ha dicho Dios, personalmente? Porque si Dios no te lo ha dicho, no se basa en conocimiento, ¿vale? Por tanto, no te saltes a un terreno que no te corresponde. O incluso, como hemos hablado, el tema de las maldiciones. Hay personas que son propensas, si te diagnostican, Dios nos libre, un problema de esterilidad o una enfermedad más grave, la primera tendencia es pensar quién me ha hecho un hechizo. ¿Vale? Hay personas que esto está en su sistema de creencias. Automáticamente es que alguien, eso es una falsa creencia y en muchos casos, como hemos dicho, te obstaculizará la vida. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, en este caso no vas a buscar la medicina suficiente. Me hace gracia la cuestión especialmente de los trastornos. Porque hay veces que una persona tiene depresión y le decimos, alguien te ha hecho un hechizo. El problema de eso es que esa persona posiblemente ya no va a interesarse médicamente en encontrar una solución, porque él tiene una creencia de cuál es el origen de un hechizo. Una persona tiene ansiedad y decimos que se le ha metido un ser invisible dentro. Y eso en cierto modo lo que hace es que estas personas, estas creencias, harán que no se basan en conocimiento de certeza, sino que son especulación. Si una persona tiene un estrés postraumático y le ha pasado algo malo y está traumatizada, y tú le dices, bueno, realmente desde que te pasó eso,
el demonio te ha entrado dentro o lo que sea, lo que estás haciendo es que sin tener pruebas de algo vas a hacer que esa persona deje de intentar encontrar una solución y por tanto esa creencia tuya tiene un impacto. Un caso que me llama mucho la atención es, por ejemplo, cuando una persona se habitúa a ciertas cosas, un trastorno obsesivo compulsivo. A veces una persona no puede controlar eso y empieza a decir, si no hago la ablución correctamente, mi oración no será válida y me iré al infierno. Y por tanto, ¿qué es lo que hace? Ese miedo le hace repetir la ablución. Cuando llegas a la cara, otra vez te sobrecoge ese miedo y vuelves a empezar. Hay mucha gente que cuando le pasa esto, le dicen que esto es básicamente el producto de, ¿cómo podríamos decirlo? Una posesión demoníaca, ¿no? Este tipo de cosas, un problema como este, generalmente es porque tú tienes un miedo, a lo mejor es inconsciente y podrías solucionarlo. Esa creencia en este caso de que eres presa de un ser externo, lo que está haciendo es evitar que busques una solución. Por eso el Islam te hace a ti individualmente responsable de analizar tus creencias y de cambiarlas cuando sean incorrectas o cuando no se basen en ningún conocimiento. Luego no digas, me fueron las cosas mal, tuve límites en la vida, como por ejemplo esto que he mencionado de la ablución. Hay musulmanes que dicen, es que el Islam te raya la vida. Mira el caso de la ablución. Cada vez que empiezas a hacerla, tienes que volver a empezar porque te entra este miedo y no te sientes seguro y te amenazan con el miedo. Eso no es algo que haga el Islam. Eso es de hecho una falsa creencia. Hay gente que por culpa de estas cosas que les han inculcado se rebotan contra el Islam. Insisto en que estas creencias pueden ser mundanas o no directamente religiosas. Si a mí se me convence, por ejemplo, de que insistiendo que las creencias te afectan en el día a día. Si a mí se me ha convencido culturalmente de que un hombre no tiene que dar besos a sus hijos, eso coloca un peso sobre mí, porque yo tengo que hacerme el macho, tengo que demostrar que soy un macho, pese a que me gustaría poder hacer eso. Yo quiero a esos niños. Estas creencias representan un peso y colocan obstáculos en la vida. La creencia de que para triunfar tienes que ser doctor o tienes que ser de una profesión específica, depende del entorno, pero a veces inconscientemente te las inculcan. Eso es una creencia falsa, ¿vale? Cierto modo, para alcanzar esa felicidad tienes que hacer lo que tú, como mencionamos la semana pasada o hace un par de semanas, lo que tú quieras hacer, siempre y cuando sea bueno, vamos a decir los musulmanes, porque de lo contrario te vas a condenar a una vida de infelicidad. El hecho de que te hayas creído eso, o más bien se te indujo a creer que había que hacerlo de una forma, ha determinado tu vida. Por tanto, lo de seguir a ancestros nunca debe ser una excusa. Pese a que siempre debes guardar un respeto a tus ancestros, no debe ser excusa para que perpetúes una falsa creencia. Falsas creencias. La creencia de que el dunya, el mundo, es sucio, el dinero es malo. Estas son creencias que no están en el Islam. El Islam enseña una visión equilibrada. La idea de que todo lo negativo que ocurre es un castigo. Estas cosas obstaculizan tu existencia. Y el último apunte, y ya termino, es que no tenemos que precipitarnos a la hora de juzgar a terceras personas cuya experiencia no conocemos. A veces la gente hace cosas que nos parecen absurdas, pero han sido programados entre comillas y no consiguen salir. El profeta nos dice: "Min husn al-islam al-mar", parte del buen islam de la persona, tarkuhu ma la ya'ni, es que abandone lo que no le corresponde. A veces vas a juzgar a una persona cuyo trasfondo no conoces. A lo mejor una persona es agresiva, no sabe dialogar, y a lo mejor es que eso es lo que vio toda su vida en casa. Tú puedes, sin justificar algo, no ser excesivamente juicioso. Rufi'a al-qalamu min thalath, dice el profeta. Dios ha dejado de registrar respecto a 3 personas. No toma nota de sus malas acciones, sino las responsabiliza. Y el último de ellos que se nos menciona es el majnun, la persona con un problema mental, hatta ya'qil, hasta que no retome el control de sus acciones, ¿no? O su capacidad de control. Por tanto, lo que yo he dicho aquí es para que cada uno intente diagnosticarse a sí mismo, no para que se dedique a criticar a los demás, cosa que hacemos a menudo. Pido a Dios que nos guíe a eliminar las falsas creencias, a reconocer nuestra responsabilidad de redirigirlas y que nos libre de supersticiones, conjeturas, de la dependencia excesiva en la creación, que es un problema y es una falsa creencia,
y de los tabúes que nos han inculcado, y que nos ayude a analizar utilizando el intelecto todo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.